Que el Señor le bendiga, hermano, en este día jueves 4 de noviembre. Ya llegamos a este mes. Y recuerde que a las 20:15 subiré el enlace de la reunión del domingo, ya del domingo 7. Mientras tanto, vamos a ir al libro de Santiago, donde la palabra del Señor nos va a llevar a este, a este mandato. Ya entramos como quien dice a tierra derecha y, o como diría otro hermano, entramos al hueso, ya al hueso. ¿Por qué? Porque ahora este pasaje habla de obedecer y la instrucción sería obedezca la palabra del Señor, ¿ya? En este dibujo ahí, Señor, ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. ¿Ya? Llegamos a esta parte. Entonces, mis hermanos, recuerde que estamos viviendo este tiempo donde el Señor nos está llevando a, a ver realmente de qué está hecho nuestro evangelio, ¿ah? Cuáles son nuestras convicciones, qué es lo que el Señor está esperando ahí de nosotros en este tiempo difícil. Por eso vamos a pasar a leer esta palabra que está en Santiago 1 desde el 22 hasta el 25 y en nuestra versión tradicional dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oramos al Señor y le pedimos que Él nos dirija en este escudriñando las escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor, gracias por la bendición de poder escudriñar su palabra. Gracias por estos días jueves, Señor, que hemos podido avanzar en el conocer de su palabra. Y es importante, Señor, el saber que usted está preocupado de nosotros en este tiempo. Ruego que usted bendiga a mis hermanos, tome el control en las necesidades que cada uno tiene, Señor, y haga usted la obra, Señor. Oro por lo que está pasando en este país, Señor, y ruego que usted, Señor, que usted haga un milagro, porque pareciera tan difícil, pero solo usted puede hacer y revertir todas las cosas. Señor, la honra, la gloria y la alabanza es para usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mire, este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy dice así, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira a la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Qué bueno, hermano, ya no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. ¿Sabe? Este pasaje, como les decía al principio, al hueso, Santiago hace esta exigencia, pero sed hacedores de la palabra, ¿ya? Porque no es suficiente, ya como dice la PDT, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Aquí yo debo decirle, ahí encontré una buena frase, ¿ya? Una frase de un rabino ahí en el libro que estoy leyendo, donde este rabino dice,
El verdadero discípulo aprende a fin de hacer y no meramente a fin de saber o enseñar. ¿Ah? El verdadero discípulo aprende a fin de hacer. Es cuando usted considera que lo que le están enseñando es para que usted lo practique y no solamente para ser un transmisor o no para solamente llenarse de conocimiento. Oiga, recuerdo que una vez un hermano predicó sobre las vacas de Bazán, que eran gordas y se alimentaban y se alimentaban, y en el mensaje que él daba decía que no había que ser como las vacas de Bazán, que solamente se llenaban. Entonces, muchos cristianos eh, han tratado de ser discípulos del Señor, pero sin hacer lo que el Señor hizo, sino solamente para saber o para enseñar. De hecho, cuando, cuando uno entra al instituto bíblico le preguntan, ¿para qué usted se inscribe en el instituto? Y a más de alguien dice, bueno, yo solamente para saber más. Eh, y bueno, en el instituto bíblico, siendo bien concepto bíblico, deberían permitir que quienes quieren hacer de la palabra de Dios un hábito, deberían ser los que están allí. ¿Ah? No es suficiente con solo oír el mensaje, ¿ya? Porque este concepto ya que dice Santiago, sed hacedores, este sed hacedores, no es solo hacerlo una vez, no, es ser sistemáticamente y continuamente practicantes de la verdad. No solamente ser un practicante de la verdad cuando a mí me acomoda o cuando a mí me gusta, sino al contrario, ser realmente, ¿ya? Uno que la lleva a la práctica. ¿Sabe? Jesús habló respecto a esto. ¿Ah? Santiago no es el primero que habla respecto a ser hacedor y no solamente un oidor. Jesús habló sobre esta situación allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 del 24 al 27, y el Señor dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjese cómo el Señor aquí pone en evidencia la decisión de hacer. ¿Mm? El que oye las palabras y las hace es prudente. Y aunque vinieron problemas sobre la casa, oiga, lluvia, ríos, vientos, y todo esto golpean contra la casa, pero como estaba firme, ¿por qué? Porque está fundada sobre la roca y esta roca es Cristo. Entonces, nuestra motivación es hacer lo que hizo Cristo y el hacer está en la palabra que nos lleva, ¿ya? A poder ser guiado en el camino del Señor. Pero el que oye solamente, o sea, el que tiene una motivación corta, ¿eh? Para saber o para enseñar, sí, la palabra es buena. Yo veo gente que dice, sí, Jesús fue un buen maestro, que uno debe aprender de él, pero más que aprender, es hacer lo que él dijo. Porque si no, se transforma en un insensato que edifica su casa sin fundamento. La arena no es un fundamento. No, edifica su casa sin ningún fundamento. El fundamento es la roca, este es Cristo. Entonces, cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron las cosas naturales, como la lluvia, el viento o se sale el río, llegan contra aquel que solo escuchó y no lo vivió, dice, se cayó y fue grande su ruina. Se desmoronó.
¿Has visto a estas casas desmoronadas? Es triste, pero no solamente pasa con las casas. ¿No? Eh, ¿Sabe? Una mujer en una ocasión se levantó y dijo algo, eh, dijo, no sé si lo escribí o no, sí, creo que sí, sí, Jesús, mire, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, dando un elogio a la madre, ¿cierto? A la mamá de Jesús. Y le dijo, y él dijo, el Señor, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sabe? Jesús dijo antes, o como diría, o más bien dicho, ¿m? Más dichoso son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, dice la traducción lenguaje actual. Entonces, cuando una mujer quiso dar una palabra de bendición a María, oiga, el Señor podía haber dicho, sí, bien, 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 sí, María, bienaventurada. Eh, pero el Señor dijo, no, 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 momentito, más, ¿ah? Antes bienaventurados o más bienaventurados o más dichosos los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Entonces, fíjese que aún en este pequeño, en esta pequeña frase ahí que aparecen en Lucas 11, el Señor encaminó en realidad eh, la bienaventuranza a los hacedores de la palabra, oidores y hacedores, ya que oyen y hacen y ejecutan, guardan. Entonces, esta observación, bueno, nace ya, recuerde que hay una iglesia que venera a María, pero debemos considerar esta situación del Señor. Una observación, un paréntesis en realidad. Eh, María siempre guardó una actitud de humildad, nunca se puso allí en preeminencia, ¿ya? Ni para destacarse. Su humildad era en realidad, para mí, yo la encuentro destacable. María, destacable. ¿Sabe por qué? Porque, este es un paréntesis en realidad, pero lo voy a decir, pero cuando María era una niña, ¿ya? Era una jovencita, escuchó al ángel, recuerde, ella todavía no se casaba, con José estaba en el proyecto de matrimonio, y mientras estaban en este proyecto, aparece un ángel y saluda a María y le dice, bendita tú entre las mujeres, dice el versículo 29 del capítulo 1 de Lucas. Eh, y la escritura dice, más ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de este ángel que le dice a ella esto? Le dice, cuando llega a donde María, le dice, salve muy favorecida. Luego le dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y por todo esto que ella escuchó, dice la escritura, se turbó, se turbó. Y ella pensaba, ¿qué saturación o qué saludo es este? Ella misma, fíjese, no se consideraba ni favorecida, ni santa, ni bendita. Y esto a mí siempre me ha llamado la atención. Yo tengo ahí anotado, hay un pequeño bosquejo respecto a esto, se lo digo ahora porque lo estuve viendo hace muy poco. eh, y ella no se consideraba, al contrario, era humilde porque en la primera ocasión, cuando ya pasa todo esto y ella expresa lo que siente en el capítulo 1, en el versículo 47 o 48, ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza
de su sierva, ha mirado la bajeza de su sierva y ahí yo veo la humildad de ella. Entonces ella tampoco creo que se sentía muy a gusto con esta bendición, ¿ah? Bendita, ya, bienaventurada el vientre que te... Ella tampoco en esto, ¿ya? Así que para que usted lo considere también. Volviendo al tema, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, y agrega, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese, el que lee, los que oyen y guardan, ¿ah? Y obedecen. Entonces debemos considerar cuán importante es ser un hacedor de la palabra. Esto repítalo, hacedor de la palabra. Porque si usted es solamente un oidor, dice, engañándoos a vosotros mismos, el autoengaño, mintiéndose uno mismo, escuchando y no haciendo nada más. Por eso es importante que no sea solamente un oidor. Cuando Santiago habla de un oidor, se refiere a una persona sentada en una butaca, en un auditorio, escuchando que alguien habla y sin hacer nada al respecto, solamente escuchando. Por eso, hermano, tenemos que considerar esto, cuán importante es ser un hacedor de la palabra. Eh, y Santiago, para ilustrarnos bien lo que él quiere decirnos en la diferencia entre el oidor y el hacedor, da un ejemplo para que nosotros lo consideremos. 23 y 24 de Santiago 1. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida cómo es. Eso, el que oye el mensaje y no lo practica, se mira al espejo, pero no hace nada. Se ve y se olvida. Mire, de la PDT lo dice más claro, ¿eh? Dice, el que oye el mensaje de Dios sin obedecerlo, sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. ¿Qué tal? Lo mal que se veía es mirarse al espejo eh, y no considerar, ¿ya? No considerar lo que le está mostrando el espejo. ¿Mm? Lo que le está mostrando el espejo. Santiago llama a la palabra de Dios como la perfecta ley de la libertad. En el versículo que viene, en el 25, la perfecta ley de la libertad. ¿Por qué? Esta es la ley, la palabra, la que en realidad no nos restringe, no, al que obedece no lo restringe, al contrario, lo guía, ¿ya? Nos conduce en obediencia. Y así nosotros podemos agradar al Señor con nuestra vida. Recuerde, la ley no es no hagas esto, no, 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 la ley a nosotros nos guía. ¿Por qué? ¿Qué hizo la ley con nosotros? La ley nos mostró cuán pecadores éramos para llevarnos al arrepentimiento. Eso hizo la ley. Nos quiere llevar al arrepentimiento, que haya un cambio de vida. Entonces, ¿dónde está el problema? Que si la ley está delante de nosotros, pero nosotros no hacemos lo que la ley nos lleva a hacer, que es mirar nuestra vida, eso, reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, pedir perdón y convertirnos al Señor. Entonces, lo que hace la ley es como el espejo que nos muestra cuán pecadores somos. ¿Ah? Y esto no es una idea mía. Pablo lo dice a los Romanos capítulo 7, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿qué pasó con esto? La ley me mostró cuán pecador era. Entonces, en el capítulo 3, en el verso 20 de Romanos, Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, mis hermanos, la ley nos mostró nuestra condición. Cuando nos miramos en la palabra del Señor como un espejo, nos dimos cuenta que debíamos cambiar. Y al reconocer nuestra condición ante el espejo de la palabra de Dios, vimos que necesitábamos perdón.
Por eso confesamos nuestra condición. Vimos que Cristo pagó por nuestro pecado. Lo recibimos como Señor, como amo, como el dueño de nuestra vida. Y ahora, y ahora podemos vivir en la libertad de la obediencia de Cristo. Y nosotros, obedeciendo su palabra, viviendo para agradarle a Él. Sí, ahora, ahora en Cristo. Entonces, ahora que la palabra nos mostró nuestra condición, nosotros tenemos que actuar en base a lo que la palabra nos muestra, nuestro pecado. Y ahí debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Pablo le dijo a Timoteo, mire, cuando le escribe a Timoteo, le dice conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, no, era para los pecadores, para que se dieran cuenta. Entonces dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Oiga, habla, los fornicarios, los sodomitas, habla de los secuestradores, los mentirosos, los pérjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Sabe? Pablo está diciendo, si ya la ley a nosotros ya no nos limita. No, tenemos la libertad en Cristo. La ley, la palabra de Dios a nosotros nos encamina, nos guía para poder hacer la voluntad. Recuerde que el pecado esclaviza. La rebelión contra el Señor quita la paz, quita el reposo, quita el gozo. Entonces hay personas que se han alejado de Dios y, y tratan de mostrar su gozo, su reposo, su paz, pero son solamente eh, a imágenes, ¿ya? Ahí había un refrán que hace muchos años, y una vez lo decía, dime de qué alardeas y te diré de qué escaseas. Y a veces uno mira eh, esos momentos. Yo hace muy poco le decía a mi esposa, prácticamente yo no veo Facebook, excepto el de la iglesia que subo los devocionales y los links ahí donde me meto a poner, a ver ahí los hermanos que escriben algo, el Facebook de la iglesia, ya iglesia en las asambleas de Dios, Ojos de Agua, ese Facebook. Aunque tengo uno personal, pero muy poco publico o veo, en realidad. eh, Porque uno está viendo, en realidad, solamente Cristo es el que da paz, solamente Cristo da reposo, solamente en Cristo hay un verdadero gozo que fluye del corazón. Lo demás es pasajero, es falso en realidad. Fíjese lo que dice el 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cualquiera que está en desobediencia con la palabra de Dios, no está en la voluntad ni en el propósito de Dios. Sí, esto es lo que debemos entender. Fíjese cómo lo dice la NTV. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Mm? Por tu obediencia. Pero si miras atentamente, ¿ya? ¿Sabe que esta palabra, más el que mira atentamente la perfecta ley, esta palabra se refiere en el griego el que se encorva para mirar atentamente. O sea, cuando usted se agacha así para mirar con atención. A eso se refiere, no a mirar solamente, sino mirar atentamente, ya lo que dice la palabra del Señor. El, en el Salmo 119:32 dice, por el camino de tus mandamientos correré, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Y leía otra traducción donde decía, cuando llenas mi corazón.
ya era como cuando llenas mi corazón con tu presencia, yo puedo correr por el camino de tus mandamientos. Qué interesante es esto. Y el Salmo 19:11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Sí, la palabra del Señor habla, ¿ah? Habla duro, sabe la necesidad que tenemos y yo debo decirle algo, cuando nos habla es bueno que nos hable porque estamos a tiempo de arrepentirnos. El problema es que si nos habla y no hacemos caso, pasamos a ser solamente oidores olvidadizos. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón, hay una bienaventuranza, ¿ya? En la ejecución, en guardarlos, hay un grande galardón. Le digo algo, es mejor ser amonestado ahora, ya que ahora hay tiempo de arrepentirse. Amén. Ahora, aún hay tiempo. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Ya esta era la TLA, la traducción lenguaje actual del primer versículo. Has ampliado mi modo de pensar. Y otro, no recuerdo cuál era, decía, has cambiado mi modo de pensar. Amén. ¿Se da cuenta cuán importante es ser un hacedor de la palabra del Señor? Amén. Vamos a parar aquí. El próximo jueves terminamos con el capítulo 1 y yo quiero decirle que ha sido muy interesante el escudriñar esta palabra de Santiago que nos hace ver cuán importante es estar atento a la palabra del Señor. Les recuerdo, ahora a las 20:15 subiré el enlace, allí llegará a su WhatsApp para que usted pueda inscribirse y así estar en el culto del domingo 7 de noviembre, ya, donde podremos ahí también juntos adorar, bendecir el nombre del Señor y escuchar y hacer en vida, en práctica, la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a orar para concluir este tiempo de escudriñar esta palabra del Señor. ¿Ya? Incline su rostro. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Gracias porque usted ha sido bueno en gran manera en nuestras vidas. Pongo en oración a los hermanos que están viviendo, Señor, tiempos difíciles. A mi hermana Ana Patricia, Señor, la cual yo ruego que usted haga el milagro necesario para una pronta intervención. Señor, usted mueva las cosas con su mano poderosa y haga la obra, Señor, allí en la vida de mi hermana. Le ruego que usted se glorifique y en cada hermano que está pasando estos tiempos difíciles, estos tiempos de aflicción, en la salud, Señor, en lo laboral, también, Señor, en lo personal, ahí en el hogar, en la familia. Usted sea el que haga la diferencia en cada uno. Y yo, Señor, le bendecimos a usted junto con los hermanos y que la honra, la gloria y la alabanza sea solamente para usted. Gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos y haga usted la obra, Señor, sobre cada uno de nosotros. Aguardamos su venida, Señor. La anhelamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Allí en unos 15 minutos más se estará subiendo el enlace para que usted pueda inscribirse. Hágala con tranquilidad, no se ponga nervioso, eh, pero le esperamos verle. Que el Señor le bendiga y nos vemos cuando el Señor así lo permita. Bendiciones, mi hermano.